Farudillán. Buscando a Marisol con desespero. 26, 25, 24, 23, 22... ¡Ay, Meca! ¿Dónde me esconderé? 20, ¿Dónde? 19, 18, 17, 16, 15... ¿Atopaste un sitio? 13, Ay, estoy buscándolo, ¿ne? Ay, que no lo topo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Preparaos! ¡Pulpo al ataque! Ay, ¡Uy! ¡A tope una gaviotina! venga, compañeros, vamos a volver a jugar. Yo no quiero jugar. Oh, ¿qué te pasa, Marisolina? Siempre me atopáis a mí en la primera. Anda, que igual la próxima vez lo fais mejor. No quiero jugar. Ah, está bien. Entonces igual te prestaba a ver los remolcadores. Sí, quiero ver los que me presten. Por lo menos eso dáseme bien. De ellos remolcadores tienen el día libre y están jugando al esconderite, el juego que más presta en Puerto. Muselín ya topó un sitio para esconderse. Guerrero está contando. 7, 8, 9 y 10. ¿Estáis preparados? Allá voy, rapazones. Vamos ver. ¿Dónde estarán? Tres esta draga, guerrero, no mató para la vida. Ahí voy gobernando el mío remolcador. A ver, dadme que huelo el fumo de un barco de la flota estrella. Meca, ¡ey, bien! Ya estoy viendo a Muselín. ¡Ay, que me va a pillar! Nunca me topé el último y entonces nunca me toca a mí buscar. Jo. Tienes que buscar un sitio mejor para esconderte, Muselín. Sí, pero ¿por qué no me des esa ayuda a topar a los demás? No puedo, chavalín, tócame. Pero yo quiero hacerlo. Bueno, anda, otro día será. A buscar. Muy gracioso. La próxima vez voy a buscar un sitio mejor para esconderme. Mi gallina ganó el juego y ahora tiene que buscar y encontrar a los otros. Estoy viendo a quién. Paime Muselín. Pillete. Les pites roses son el primero que topes. Sí, nin. Esto no puede seguir así, na. Pa' otra vez voy a topar un sitio tan bueno para esconderme que nadie me va a topar, ni en el agua. Los remolcadores preparáronse para entamar otra vez el juego del esconderite. Atención, hoy es vuestro día libre, pero tengo vos un trabajo preparado. ¿Hay de algún voluntario? ¿Qué llevo? Ya tuyi. Sí, hombre, sí. Por favor, capitana, güey, es nuestro día libre. Además tenemos que seguir jugando. Todavía no conté. Y está prestándonos por la vida. Precisamente ese y el trabajo, que sigáis pasándolo bien. Anda, pipona, a topete el último. Así es que te toca contar y buscar. Entonces es mejor que vos deáis tos ahora mismo porque conozco todos los requeixos de este puerto. ¿Qué bocona tienes, amigo? Venga, ¿entamamos el juego o qué? A mí parece que hay que echar un gavito a Muselín con el esconderite. Tranquilos, no vos esmolecer por mí. Voy a topar un sitio tan bueno que vais a creer que me sumí. Voy a hacer pum, como en un tronco de masa. Eso va a haber que verlo, rapaz. 1, 2, 3... Vaya sitio más pistonudo que atopé para escondeme. Vaya, no veo a nadie per aquí. Parece que viene a quién. ¡Ey! Atopé a Chistera. Vígaros, podres, ¿cómo no quitaría el sombrero? Oye, Pipona, llevo tanto tiempo escondido que ya no sé ni quién es el que está buscando. Soy yo, chacho. Entonces pillástime. No me parece. Más bien fuiste tú el que te diste. Anda, nin, no me lo repitas. Tengo que seguir, mi gallina. Muselín, ¿te habéis preparado o no? Allá voy. A nadie se le ocurrió todavía mirar debajo la ponte del ferrocarril. Dime que ruxe de aquí debajo la ponte el ferrocarril. Estoy sintiendo un remolcador. ¿Qué hay, mi gallina? Acabo de encontrarte. Vaya, no puede ser. Qué rabia. A ver, ¿dónde estará metido Muselín? Una pila rolles.
el mellor sitio para escondeme. Non van a toparme xa máis, non van poder. Muselín atopou un esconderite, igual yo tamén soy al contralu. Está bien, vais xugar. Bien, 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 bien. Mocinos y mocines, preparáis-vos, voy a contar. ¡Ay! 10, 9, 8, 7, 6... A ver si me funciona esto. 4, 3, 2, 1... ¡Voy para allá! ¡Ay, siéntalo, Marisol, descubrite! Va, outra vez. Non voi de prender en xamas a xogar bien. Candela, tienes que me ayudar. Siento mucho que te has atristallada, pero oye que non atopaste un sitio onde escondete. ¿Pero qué voy a hacer? Tienes que mirar las cosas de otra manera y buscar un sitio donde nadie se escondiera. Anda y mira a ver. Entonces voy a buscar un sitio. ¿Darían ya con el escondite de Muselín? Ay, qué tarde lle. Igual estoy tan escondido que non son a dar conmigo. Ay, parece que estoy un poco atrancado. A ver si doy un poco para atrás. Ay, 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 ay. Tuve algún problema 3 veces, pero con los rollos nunca. ¡Hala! Y ahora non van a dar conmigo. Ay, ¿y si fumo? Meca. Igual es lo que decía mi gallina, de que cuando los rollos queden apetigüeñaes y se esfreguen unes con otros, empiecen a quemar. Ay, mamina, non quiero volver a xugar al esconderite. Muselín, ¿dónde estás, oh? Uf, esto está cada vez más caliente. Muselín. Y yo también. Tranquilo, Muselín, voy a sacarte de ese pilanco. ¡Rápido, Pipona! Les rolles entamen a aprender. Otro emburrión y sales de ahí, rapaz. Voy para allá, tú meter. Allá voy, nin. ¡Conseguilo! Estoy sintiendo fallar los rolles. Puedes salir per aquí, Muselín. Sí, ahí voy. Muy bien, guaje. Uf, qué contento estoy de que me atopares. Ya no me da más ser el primero. No, ya es el postrero, asina que te toca contar. Ah, ya hubo esconderita bondo pa' güey. Ahora voy a jugar a limpiar y limpiar. Y que xuego yesi. Quiero decir que voy a bañarme, oh. Piponato pa' Muselín. Pero a mí no va a encontrarme nadie. ¡Uy! 2, 1... Eso ye, naide puede esconderse tanto como para que Antón no lo atope. ¡Garrete! 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 Pero uta Marisol que no la topo per ningún sitio. Estoy aquí. Yo grelo, escondiéndome, soy la mejor. Vaya, de aquí para l'entré va ser la gaviota más mala de topar de toes. Bueno, para la próxima vez intentáislo, jamás vais a ver dónde me escondí. ¡Nunca! Un cámbaro descomanau. Mira, está ahí. Y la llave del reinado de Tiaurina. Pero está muy alto, Nin. Pero para un cámbaro grandón como yo, no. Nin pa'l Capitán Potarru. Nin tampoco pa... ¡Blinkuman! ¿Tienes la ya, Super Cámbaro? Ya casi, ya la... ¡Ay, la llave de la llave mágica de la Tiaurina! ¡Tienesla! ¡A topera que! ¡Ay, non, gracias, ocho pates! Llámpares verdes y agora que facemos, volvéis la llave a la tía Urina. ¡Home, güellinos! Igual los remolcadores son a danos y despa, igual el problema.
Hasta ahí poco, tuvo llevando en el río que pasa pel pueblín, donde se construye una fábrica. Guerreru, Chistera y Oti aporten con una grúa para ayudar en la construcción. Mirai, por lo menos lleguemos hasta este sitio sin tener ningún accidente. ¿Por qué teníamos que tener un accidente? Anda, nin, tienes que reconocer que tuviste bien de ellos, o vas dicime que no. Igual sí, pero no fueron todos por culpa mía. Si escuchamos una de las tos historias, Candasu nun diva tarda al cuerdo. Que ya los caicisti. Guerrero, mira per onde vas, vas dame. Siéntolo mucho, rapaz. Eso dilo a la mio cubierta, recoime. Estaba yumando para entre con les lluces y quedé clisao. Eso pasóte por estar muy cerca. No va a volver a pasar, Candasu. Si tuviera un mástil, anclábalo. Ya nos vemos. La verdad, quiero más nun te ver. Y si lo fago, viro el timón pa'l puerto. Y no volví a dar a Candasu. Non, pero abordaste da que esa mesma noche, non te acuerdes o. Estábamos de guardia y tú viste una chalana flotando. Guerrero, cuidado! Diste contra ella xusto pel llau onde estaban los fuegos artificiales. Vaya polixa que se montó a costa los fuegos. Foi un espectáculo bárbaro, ¿non vos paez? El cielo llenóse de luz. Por lo menos nun se mancó naide, nin. Eso é lo más importante. El tren. Parece que hay una emergencia. Una pila Roy está baixando pel río y va a torgar el paso. Voy a ir a la parte de abaixo a avisalos. Meca, si pasa eso, la costa va a quedar fecha una yaceria y nosotros vamos a pasarlo fatal. No podemos quedarnos equiparados sin hacer nada, compañeros. Tenemos que parar ese rollo aquí mismo. ¿Aquí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Puedo usar a Yastrina para que suelte el ancla y no se mueva. Podreo. Después hacemos una filera con Yastrina y trancamos el sitio. No sé, ni parece muy arriesgado. Eso y querer esa fase del problema. La flota estrella nunca se sala de nada. Cuenta conmigo. Y conmigo. Y conmigo también. Vení, vamos en Tamal Yabor. Voy tras tuyo, guerrero. A no ser que me pierdas o empieces a dar vueltas o a hacer tontaes. Tranquila, Yastrina, no te voy a perder. La verdad es que la idea de Guerrero igual funciona. Va a ser mejor que funcione, amigo. ¡En Taina! Chicos, Guerrero tiene un plan. Parece un plan bono. ¡Antón! ¿Pero qué estás haciendo? Midiendo. ¿Y es muy grande para entrar Pérez y Furaku? Igual sí. Venga, vamos a ver si el plan de Guerrero funciona. Les rolles están baixando pel río a tou meter y empobinen pa'l pueblín. Van toes a pilaes y meten mieu. El plan de Guerrero ye trancar la entrada al río para que no puedan pasar les rolles. Les Royes van a llegar aquí en cualquier momento. Que llegue, no, ya estoy preparado. Yo también. O eso me parece. ¿Qué es la mio chalana, compañero? Tien que estar a la vera de la mía, Collacio, y apertanos fuerte. Preparáis vos. Ya se sienten les Royes. Los rolles están averándose. Van cada vez más rápido y tan ya cerquina de la valiente flota estrella. Les campanes de la iglesia toquen para avisar que todo el mundo marche de la zona. Parece imposible arrebatar les rolles. Con un poco suerte, les rolles van pegar con los nuestros chalanes y seguir pel río. Vamos a necesitar más que suerte, manín. Meca, Guerrero, no estás bien puesto con les chalanes. Oíme, es verdad. ¿Cómo ñocles pudo ser, oh? Ayúdate bien y failon antes que les rollos te estropayen. No hay tiempo, amigo. Les rolles ya están en ríbanos. Santísimes abasueles, mirailes. A todo meter, compañeros. Vamos en burriales de la que nos van dando. ¡Te quitan! ¡Aguantáis con fuerza! ¡Aguantáis! ¡Preparáis-vos para emburrear! ¡Emburreáis más! ¡Venga! ¡Están moviéndose! ¡Bien! ¡Está funcionando! ¡Eso ya es ragazón! ¡Bien hecho! Gracias a Guerrero, les rolles fueron río abaixo y no mancaron a naide. ¿Qué vos paez, amiguinos? Conseguímoslo.
Y todo gracias a ti, compañero. Este y un de esos días nos que estás en el sitio equivocado, pero en el mejor momento. Pero no vos escaezáis de Yastrina, que güey prendió una cosa nueva. Igual a partir de ahora me llama la Gran Yastrina. De aquí para adelante vamos a tener que decir que tuvimos mucha chiripa. Ya es hora de colar, compañeros. Ya acabemos con lo que teníamos que hacer. Toles rolles marcharon río abajo. Marcharon río abajo. Marcharon río abajo. Toles rolles marcharon río abajo. Y todo gracias a nos. Toles rolles marcharon río abajo, marcharon río abajo, marcharon río abajo. Toles rolles marcharon río abajo, marcharon río abajo, marcharon río abajo. Asina que Guerrero descubrió que ya era muy listo y muy valiente. Y pensar que todos los remolcadores lo tenían por tocho. Guerrero ya era grande y medio tocho, y yo soy pequeño y un poco torpucu. Si al final él dio un gallo, yo también puedo serlo. Ya sabemos que ella es pequeño, nin, pero ella es grande para meterte pero sin furaco. Quieto ella, amiguín, si quito la cáscara puedo colarme. Pero si tú en Shamas quisiste quitarte la cáscara. Dijiste no siempre que te daban miedo. Mamina, tengo miedo. ¿Pero qué voy a hacer? ¡Ah! ¿Tienes la llanto? Fáltame un cachunín. Oh, ¡ya está! ¿Qué pasó? ¡Entonces, mozo! ¿Qué oh? ¿Estás bien? Pa' mi idea que sí. Fícilo, tengo la llave de la tía Urina. Igual no es un supercámbaro, pero ella es un gallo. ¡Ay, qué contento estoy de volver para la mía cascarina! ¡Ay!